Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el Tesla Model X. El Model S os ha encantado y el Model X creo que también os va a encantar. No es ni mucho más grande, ni mucho más caro, ni mucho más pesado como lo aparenta. Es tan solo 20 centímetros más alto y diréis, Christopher, 20 centímetros son 20 centímetros. Sí, pero bueno, pasamos de un berlina a un sub, ¿vale? 20 centímetros más alto. La altura libre hasta el suelo, si ponemos la suspensión neumática del Tesla Model S en estado normal y la del Model X en un estado normal, es exactamente la misma. La distancia, más o menos, no llega ni a 10 centímetros de largo, ¿vale? 8 centímetros más que el Model S. Tampoco es tan grande a más de lo que es el S. Y de ancho muy poquito más, ¿vale? No llega ni a 10 centímetros. Peso, unos 200-300 kilos más, y de precio tampoco es tan caro, sobre unos 3.500, 4.000 euros más que el Model S. Pero bueno, tenemos cosas como por ejemplo esta, ¿no? Luego con el paquete Premium también le podemos añadir puerta delantera izquierda y puerta delantera derecha con apertura eléctrica automática. ¿Está bien? Hombre, es curioso más que estar bien, porque por ejemplo, fijaros, yo voy a cerrar todas las puertas, ¿no? Con 3 clics en la llave cerramos todas las puertas. Ahora imaginaros que me alejo del coche. Yo cuando me acerco, esto es algo curioso que hay gente que lo va a desactivar, de hecho se puede desactivar en el sistema multimedia. Si yo me acerco al coche, no voy a tocar nada. El coche detecta que he llegado, me abre la puerta y en cuanto entro, simplemente piso el freno, yo no toco nada y se cierra la puerta. A ver, y diréis, oye Christopher, son tonterías, son pijadas y demás, ¿no? Hombre, sí, son chorradas, pero, oye, ¿y lo que mola? A ver, no te vas a comprar este coche por esas cosas, no por las puertas automáticas y eléctricas, pero oye, que existe, que funciona, se puede desactivar, como os he dicho. Lo tenéis como extra, lo tenéis como opcional, añadible con el paquete Premium. Las puertas traseras ya nos vienen de serie, las delanteras serían las que nos vienen con el paquete Premium. Pero del resto es un Tesla Model S 20 centímetros más alto. Si le cortamos 20 centímetros a todo el Tesla Model X, tendríamos un Tesla Model S. La delantera, poco más hay que decirlo, ¿no? Es la última versión del Tesla Model S, ¿vale? La parrilla es la evolución del Tesla Model S anterior. Ahora lo tendríamos en el Model X, mucho más plano, mucho más limpio. Sí que tenemos hueco en la parte inferior y los antinieblas son solo este trocito, el resto todo es cristal. O sea, tenemos iluminación alrededor e iluminación en la parte central, pero no todo el foco es luz. La iluminación ya os la expliqué en el Model S, no me voy a parar, ¿vale? En Estados Unidos es más potente que en Europa. Si queréis ver la razón, lo explico en el Model S. Pero del resto, poco más. Lo único que no os he enseñado demasiado bien en el Model S es el compartimento delantero. Le damos doble clic en la parte delantera de la llave, ahora os explicaré cómo funciona, y ahí ya tendríamos el hueco. Christopher, ¿qué tamaño tiene el hueco? Pues os lo voy a enseñar. Creo que nada mejor para enseñároslo que metiéndome yo dentro, ¿no? ¡Uy! Entonces, cabría yo. Si me corto de aquí para arriba, sí, ¿vale? Pero fijaros que es grande, ¿vale? Ahora os lo enseñaré de cerca, pero es grande. De hecho, si mal no recuerdo, hay un botón por aquí para la parte inferior que sería para el antisecuestro, ¿no? Que te podría meter dentro del compartimento, y para poder abrirlo desde dentro, por aquí por el interior hay un tirador y se abriría el compartimento. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Así igual lo veis un poquito mejor. Es ancho, vale, no es muy profundo, pero bueno, aún así debe de ser como de 35-40 centímetros de profundidad, vale, para que os hagáis una idea. Sin problema ninguno entran maletas, y no me acordaba, tengo una maleta en el maletero. Ahí veis el tamaño, sin problema ninguno, sobra espacio por todas partes. ¿Que la queréis llevar de lado? Pues creo que ya no os entra, ¿no? No, de lado... Bueno, tengo mis dudas, vamos a comprobarlo un momento. Pero tengo mis dudas, ¿eh? Sí, de lado entraría sin problemas. Esta es una maleta de medidas estándar para poder llevar en la cabina de un avión, ¿vale? Pero ya veis, espacio sin problema. Y esto es el delantero, claro. Y esto es lo que nos trae el Tesla en el maletero delantero, ¿vale? En el hueco delantero. El estuche rojo tendría
triángulos, kit de emergencia, ¿vale? Botiquín y algunas herramientas como el gancho y un chaleco de estos reflectantes. Luego tendríamos el negro, que esto lo que traería, esto es un equipamiento extra, ¿vale? Esto es un opcional, por así decirlo, lo podríamos comprar a mayores. Ahí tendríamos un gancho de remolque, luego kit antipinchazos y esto sería un parasol para ponerlo en la parte delantera. Luego os enseñaré cómo funciona. Y para cerrarlo ya os había explicado el refuerzo de la parte delantera. Ahí es donde tendríamos que hacer presión, ¿vale? Entonces lo dejamos aproximarse y anclamos. Y como os he dicho, en el Model S la iluminación es más liviana en Europa que en Estados Unidos por el tema de los eyectores lavafaros. Pero el paragolpes es igual, ¿vale? Un poco más bestia, un poco más grande. Ya os comentaré en la prueba en carretera, pero consume un poco más en autopista debido a la aerodinámica. De todas formas, la aerodinámica, si os fijáis, es prácticamente redondo, o sea, las líneas son totalmente rectas. El mecanismo de apertura de las puertas es un poco diferente al del Tesla Model S. Esto se lo podemos desactivar si queremos, como os he dicho, vais al sistema multimedia, a ajustes, puertas y que se cierren o que se abran cuando nos aproximamos o lo desactivamos. Pero como os decía, si lo tenéis desactivado, ¿no? O si os acercáis pero no se os abre la puerta, tiene un mecanismo diferente. El Tesla Model S, cuando os acercáis, salen los tiradores, tiráis y se abren. En este tiene un botón, no es todo el tirador, sino que es o en la parte de delante del tirador, en la zona de adelante, o en la zona de atrás para las puertas de atrás. Si queremos que se abra, simplemente pulsamos y se abre. Si queremos que se cierre desde dentro, o bien podemos tirar y cerrar nosotros como siempre, ¿no? O bien a través del tirador le dais un toque al tirador y se cierra. Pero si lo queréis cerrar desde fuera, tenéis las dos opciones igualmente. O podéis empujarlo. Ya os estoy escuchando a muchos decir, qué tontería, qué pijada. Chicos, tecnología, o sea, no sé, son curiosos, yo lo usaría, ¿vale? Quien se compre este coche normalmente va a usar estas cosas. Entonces, algunos sí que sé que pensaréis que es una tontería, pero otros lo que estamos pensando es, oye, qué curioso que cómo está avanzando la tecnología. Así que dejadme explicaros, es que os estoy escuchando, en serio. Entonces, para cerrarlos de fuera, o bien podemos empujarla normal y corriente, como una puerta normal y corriente. Como veis, tiene el asistente de cierre, como en los Mercedes de clase alta o Audi de clase alta, ¿vale? O BMW de clase alta. Pero también podemos hacerlo de otra manera, y es, si nosotros pulsamos en la misma zona de la puerta, ¿vale? De ahí, también se cierra. ¿Me acabo de enrollar un par de minutos con esta puerta? Sí, pero es que esta puerta es súper curiosa, ¿no? A mí me encanta. De todas formas, apertura muy suave, es decir, si os fijáis, la puerta va muy suave, no tiene esos típicos anclajes de la puerta que hace tac, 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 ¿vale? De las normales. Pero esta puerta, aparte de que es eléctrica, no os preocupéis porque, fijaros, ¿vale? Sé que muchos vais a decir, Christopher, ¿es peligrosa? No, de hecho yo hice un montón de pruebas y me puse cerca, ¿vale? Es que no quiero que el cristal me quite un ojo, pero ya hice un montón de pruebas. No atrapa, ¿vale? Te pones al lado, pones un pie, no atrapa. Y cuando estamos dentro, aquí tenemos dos diferencias de acabados, ¿vale? El acabado normal o el acabado premium. El acabado premium, aparte de traernos asientos de mejor cuero, sistema de sonido, la apertura y cierre automática de las puertas delanteras y un par de cosillas más, lo que os había dicho, tenemos asientos de cuero de una mejor calidad. La verdad son súper cómodos, ¿vale? De hecho, los noto más cómodos, no sé si serán los mismos que el Tesla Model S. Los noto más envolventes, ¿vale? Más ajustados en la parte superior e inferior. Y los noto un poco más que se hunden más, ¿vale? No los noto tan elevados como en el Tesla Model S. Aún así, regulación eléctrica. Como os decía, cada usuario tiene su regulación, ¿no? Que llega tu padre o llega tu madre, selecciona, pone el perfil y selecciona su nombre y se ajusta tanto el volante como el sillón. Imaginaros, ¿vale? Que este es el perfil que hay ahora. Llego yo, le doy a mi perfil
Y el volante y el asiento se ponen a la regulación que yo le he guardado. Volante, asiento y retrovisores. Por cierto, en la puerta del acompañante más de lo mismo. El habitáculo es grande, pero yo lo noto igual que el Tesla Model S. Por medidas es 8 centímetros más ancho, pero sinceramente no lo noto, ¿vale? Noto el mismo habitáculo, sí que noto que voy un poco más elevado, pero tampoco demasiado más. Es decir, la posición la noto igual, ¿vale? El salpicadero lo noto igual, la consola central la noto igual, el volante es lo mismo. Entonces, en interior no se nota, ¿vale? Quizás en altura, la altura es tremenda hasta arriba, fijaros. En mi posición, que no es la más baja, hasta arriba y ni siquiera toco, es decir, es muy grande. Tenéis que tener en cuenta también que tiene un techo totalmente de cristal hasta esta zona. La visión es preciosa, ya lo había hecho Citroën con los Picasso y era una cosa muy bonita. Y de paso, ya que estoy, para que veáis desde ahí, vale, tenemos parasoles. ¿Para qué? No sé, porque mucho no para el sol, porque el sol ahora mismo lo tengo ahí, que no me hace daño. De hecho puedo mirar directamente hacia el sol y no me hace daño, ¿vale? Pero tenemos parasoles anclados con un imán. Del resto es normal. Menuda chapa os he dado con el tema de las puertas. Pero antes de irnos a la puerta os voy a enseñar una curiosidad, y es que el pilar de suspensión, si os fijáis, está sobre la rueda. Es decir, sobresale un poquito y si os fijáis está a prácticamente nada del neumático. Es curioso, ¿vale? Pero bueno, como curiosidad esa. Ahora, lo que os estaba diciendo, bueno, en la parte lateral tenemos una de las cámaras para el autopilot. Cámaras en la parte delantera. Ahí tendríamos 3 cámaras, no sé si las llegáis a apreciar, pero tendríais 3 cámaras. Luego tendríais una en esta zona, que tampoco os lo enseñé en el clase S, en el Model S, otra aquí y otra en la parte trasera. De todas formas, todo alrededor tenemos sensores de proximidad, ¿vale? Por ultrasonidos, para detección de los coches para el autopilot. Y la apertura de la puerta, fijaros, ¿vale? Lo voy a abrir al máximo. Es enorme, ¿vale? O sea, es enorme el ángulo de apertura de la puerta. La puerta, como os dije, lo podemos cerrar o desde aquí o desde fuera, o venirnos controles, puertas y conductor. Madre mía, lo que es la tecnología, ¿vale? Desde aquí podéis abrir tanto las laterales traseras, las frontales, como el tanque delantero, bueno, el maletero delantero, como el maletero trasero, ¿vale? De todas formas, también se puede cerrar. Imaginaros, venís, se os abre la puerta, entráis, pisáis el freno y en cuanto pisáis el freno ya se cierra automáticamente. Así no tendríais, como quien dice, que tocar en ningún momento la puerta ni la pantalla. Eso es, bueno, pisar el freno, pisando el freno, encendemos el coche. De hecho, como veis, lo tenemos encendido. Consumo entre un 21 y un 24, dependiendo de si estamos en ciudad o si estamos en autopista. De eso os hablaré cuando lleguemos a la pantalla. Los materiales exactamente igual que el clase S, ¿vale? De hecho lo noto un poco mejor. El clase S me crujía aquí y este, por más que tiro, no cruje, ¿vale? O sea que lo han reforzado muy bien. Parte superior, bueno, un poquito, pero esta que en el clase S crujía, en este no cruje. Si os fijáis, tenemos fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono, y en la parte central más fibra de carbono. Esos son paquetes. Este coche tiene muy pocos equipamientos, ¿vale? Tenemos motores 75D, 100D o P100D. Y después tendríamos diferentes composiciones de asientos, 5, 6 o 7 asientos, ya os lo explicaré después. Y luego tendríamos paquete premium, que sería lo que os he dicho, y 4 colores de interior y 4 llantas, ¿vale? Este sería uno de los colores de interior. Podríamos ponerlo en madera de diferentes colores, en negro brillante o en fibra de carbono, dependiendo, ¿vale? Yo os voy a poner por ahí los precios para que veáis un poco las diferencias que hay. También podríamos cambiarle el color, ponerlo en blanco, en negro, en beige
y en otro negro, si mal no recuerdo, pero sé que eran 3 o 4. De todas formas, las calidades, en la parte superior tendríamos cuero acolchado, en la parte trasera, esto sí que sería plástico blando, plástico duro, esto sería alcántara y cuero acolchado, como podéis ver, ¿vale? Y alcántara en el resto. Una cosa que han mejorado es huecos, ¿vale? Que en el clase S no, en el Model S no hay. Y aquí sí que habría un hueco para una botella grande, como veis, ahí podríamos añadir una botella grande. Y el sistema de sonido en esta versión Premium es mucho mejor, suena espectacular. Y al igual que en el Model S, fijaros, nada de botones, hay tomas de ventilación, no me voy a parar con ellas porque ya las habéis visto, nada de botones, vale, la pantalla y 2 botones, 4 intermitentes o warning y la apertura de la guantera, pero nada más. De hecho, es que no hay más botones. Como en el Model S, la iluminación se enciende a través de la pantalla cuando queréis modificarla manualmente. Si lo tenéis en automático, evidentemente no hace falta venirnos aquí para nada. Pero este sería el apartado de iluminación, como ya habéis visto. Iluminación interior, iluminación ambiente, iluminación de la parte delantera y trasera. Y nosotros cuando por ejemplo la encendemos manualmente, podemos encender los antinieblas delanteros y traseros, ¿vale? Y por último, 4 intermitentes. Con la iluminación pasa exactamente lo mismo que con el Tesla, ya os lo había explicado. En América, tanto del norte como del sur, es un poco más potente que en Europa por ciertas regulaciones. Os lo explico en el vídeo del Tesla Model S. En cuanto a la iluminación, esto sería con el coche apagado, lógicamente. Si encendemos el coche, iluminación automática. Pero en la pantalla la podemos o bien apagar, o bien poner en posición, o bien cortas, o bien automáticas. Luces largas sería tal que así. Y luego tendríamos antiniebla delantero, que también sería en LED, y 4 intermitentes, que sería tal que así, e intermitente lateral. Todo en LED. La iluminación trasera es exactamente la misma que en la del Tesla Model S. Coche apagado, todo apagado. Iluminación con el coche encendido sería tal que así. La única diferencia que hay con el Model S es que tenemos luz de freno en el alerón. Con respecto a la iluminación delantera automática ya la tenemos. Luego tendríamos antiniebla trasero, 4 intermitentes, intermitente lateral y por último marcha atrás, ¿vale? Como veis, todo iluminado en LED. En la parte trasera la iluminación es bastante pobre. En la derecha no tenemos iluminación, ¿vale? Entonces tenemos iluminación en la parte izquierda, ahí arriba, como veis, en la esquina superior, y en el portón, en la parte superior del portón. Esto lo que nos va a dar es una iluminación muy justa, ¿vale? Muy justa. De hecho, yo, si tuviera que comprarme un Tesla, posiblemente a posteriori le pondría algo de iluminación como hizo Saúl, ¿no? Pero solo con esa bombillita y con esta bombillita de aquí, pues tampoco ilumina mucho. En cambio, en el hueco delantero, fijaros, el hueco pequeñito, que tampoco es tan grande como el trasero, y tiene 2 bombillas LED que alumbran bien, joder. Así es como tendrían que haber iluminado la parte trasera, ¿no? Si lo desbloqueamos a distancia, vale, tenemos iluminación trasera. Bueno, ahora mismo le tengo activado que las puertas se abran cuando el coche se abra, pero iluminación trasera en LED nos da buena iluminación en la parte trasera, y en la parte delantera más de lo mismo, iluminación delantera en LED da buena iluminación,
Y lateralmente pues no tenemos iluminación, excepto por el tema de que al abrir la puerta tenemos iluminación en rojo lateral, en caso de emergencia, ¿no? Si paráis en una carretera, que os vean. Y en la parte inferior del coche, vale, ahí tenéis iluminación, lo que os va a dar iluminación, pero exteriormente, ni en retrovisores ni en puertas. En cuanto a iluminación interior, es un pelín pobre. Tenemos una iluminación por arriba, ¿vale? En el tirador de la puerta. Tenemos una iluminación en el tirador de la parte delantera. Una luz en el hueco, ¿vale? Portaobjetos, como veis ahí tenemos una iluminación. Luego tendríamos en los pies, ¿vale? Del conductor, del acompañante y de la parte trasera. Y como veis en la parte central, muy poquita iluminación. A ver, la pantalla nos da muchísima iluminación, ¿vale? Creo que es prácticamente todo lo que nos da iluminación al interior. Porque si os fijáis, como es techo de cristal, hasta que no se acaba el techo, no tenemos luz. Claro, ahí tenemos 5 LEDs. ¿Nos dan luz? A ver, fijaros, ¿dónde están los LEDs? Sí. Pero según nos vamos alejando, si os fijáis, vamos perdiendo luz. Entonces, más o menos nos podría ayudar. Luego, en la parte trasera, voy a abrir un momento el coche para que lo veáis. En la parte trasera tenemos 2 bombillas LED más. ¿Nos dan luz? Bueno, a ver, imaginaros que la maleta está puesta donde están las 2 plazas traseras. Así que os podéis hacer una idea, ¿vale? De la luz que le da a la quinta y a la sexta, o a la sexta y a la séptima plaza, ¿vale? A las 2 traseras. Y en la parte central, es que lo malo que al ser en negro, pues eso. Pero si encendemos el coche, ¿vale? Esta sería la iluminación, muy tenue. Los elevolunas eléctricos tienen una iluminación en naranja muy suave, ¿vale? Igual que el Model S. Y el volante no tendría iluminación. El cuadro central se iluminaría de esta forma, ¿vale? La pantalla de esta otra forma. Y poco más, ¿vale? Luego en el hueco central no habría iluminación. Y aquí sí que tendríamos cierta iluminación, pero solo en los USBs en la parte trasera, ¿vale? Del resto, nada, no habría más iluminación. Muy simple. Yo os enseñé cómo se abren las puertas. En un espacio abierto no hay problema ninguno. Espacio cerrado. Imaginaros que esta es vuestra plaza y queréis entrar al coche, tanto lateralmente como tenéis un coche, como si tuvierais columnas, ¿vale? Lo he puesto en un espacio más o menos normal. Como veis, ahí debemos de tener unos 35-40 centímetros más o menos entre el coche y el Tesla. Como os había enseñado, doble clic en la parte derecha y se abriría lo que es la puerta de halcón. Si os fijáis, detecta el retrovisor. Claro, este es el problema típico, ¿no? ¿Cómo haríamos aquí? Pues aquí lo único que podríamos hacer sería, vale, siempre hay una distancia de seguridad, forzar a que se abriera. ¿De qué manera? Pulsando este botón continuamente, vale, la puerta nos pita y se abre lentamente con seguridad, ¿vale? Y ahí la tendríamos abierta completamente. Como veis, ¿la ha abierto? Sí. ¿La podría llegar a abrir en menos distancia? Sí, vale, la he abierto en menos distancia. Pero quise dejarla en un espacio normal, yo tocando la línea y el otro en una posición normal. Para cerrarla, como ha visto que le ha dado sin problema ninguno para abrir, pues va a hacer lo mismo, pero para cerrar. Pero si os fijáis, va como a cerrar un poco más la puerta para asegurar de que cierre. Fijaros. Vale, a eso me refiero. La puerta delantera pues sería como en todos los coches, y la lateral os la he puesto en una posición en la que parte de la puerta estaría como tocando en la columna y parte de la puerta sin tocar en la columna. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo. Vale, abrimos la derecha, detecta que no va a haber ningún obstáculo y la va a abrir sin ningún problema. Vale, como veis, sin ningún problema para abrir. Para cerrar, pues básicamente lo mismo, lo podemos cerrar a través de la llave o a través del botón rojo que tendríamos aquí. La del conductor la he puesto en una posición, como quien dice, fastidiada, ya que el coche está sin columna, ¿vale? Pero el retrovisor está con columna. ¿Qué va a hacer? Va a detectar la distancia del retrovisor. ¿De qué manera? Fijaros. O sea, creo que queda
1 milímetro para llegar a la pared, ¿vale? Creo que queda 1 milímetro, ahí lo podéis ver, ¿vale? Entonces, si abre 1 centímetro más, tocaría, pero si... Uy, que casi me choco. Si abre 1 centímetro más, tocaría, pero si no, como veis, sin problema ninguno. Y lo mismo para cerrar. Ya habéis visto, exactamente los mismos que en el clase S, que en el Model S. Poco más que decir con respecto a la iluminación. Volante, el mismo, ¿vale? No noto diferencia con respecto al Model S, ¿vale? Grueso, acolchado, muy acolchado, con forma en la parte superior y con la misma botonera. No me voy a parar porque ya os he hecho un vídeo en profundidad de esto y de esto en un vídeo. Os lo dejo en la descripción. Parte izquierda tendríamos intermitentes y poco más, ¿vale? Limpia parabrisas delantero. Ahí tendríais un poco lo que es el cuadro. No me voy a parar, pero bueno, ya lo veis. Consumo. Y en la derecha tendríais dirección. Reversa, neutra, drive y parking. Aquí sí que voy a comentaros una cosa que se me olvidó. Una cosa muy simple, ¿vale? Una cosa muy sencilla. Cuando vamos a Settings, esto no os lo comenté. Tanto en la parte superior hay una casita, ¿vale? Que es Create Home Link. Y luego tendríamos Home Link. ¿Qué es Home Link? El coche está equipado con, por así decirlo, un mando universal. Nosotros podemos añadirle en nuestro portal del garaje, por ejemplo, un mando universal, para que nos entendamos vosotros, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Entonces, si nosotros le añadimos a nuestro garaje este adaptador, lo vinculamos al coche, cada vez que el coche llegue a casa, vamos a guardarle a registrar ese portal y automáticamente, como va a detectar la geolocalización del coche, cuando llegue a casa automáticamente se abrirá el portón del garaje. Es una automatización más que está curiosa, pero que no os la había comentado en el Model S y me parece interesante, ¿vale? Del resto exactamente lo mismo, internet gratis, navegación gratis, Spotify Premium de por vida y ahí tendríais pues música, ¿vale? Navegación, muy simple, os lo enseño así de rápido. Aquí sí que tengo vinculado mi teléfono al coche, ¿vale? Porque tengo la aplicación móvil. Como veis, tengo la aplicación en el móvil. ¿Qué me va a decir? Capacidad de la batería, bueno, estado de la batería. Puedo encender la climatización, los controles, carga, localización y modo summon. Modo summon es darle hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? No gira ni nada. Pero a través de esta aplicación, de la aplicación de Tesla, si tenéis vinculado vuestro Tesla al teléfono, podéis sincronizar el calendario. Esto está bien porque nos subimos al coche, si tenéis la agenda con vuestras cosas, yo ahí hice 2 eventos para que vierais cómo se verían, ¿vale? Se vería tal que así. Esto no os lo enseñé en el Model S, por eso quise pararme un momentito a que lo vierais, ¿vale? Calendarios, ahí tendríais el consumo que me está haciendo a mí. Consumo medio que me está haciendo a mí entre 21 22,6, ¿vale? Más o menos, para que veáis. En 25 kilómetros, un 22,4, un 22,7 y en los últimos 10 kilómetros un 22,4, ¿vale? Poquito más. Navegación, exactamente lo mismo. He hecho lo que muchos me habéis dicho, intentar entrar en otros vídeos que no sea de YouTube, pero no me ha dejado, ¿vale? No reproduce vídeos, seguramente por seguridad no reproduzca ningún vídeo. Cámara trasera y teléfono, ¿vale? No hay más diferencias con respecto a la versión del Model S que ya os he enseñado. En la parte inferior tenemos un hueco, ¿vale? Para que veáis el tamaño del hueco. Vale, nos entra casi un teléfono, un iPhone 6, para que os hagáis una idea del tamaño. Vale, como veis es grande, es muy grande el hueco que tenemos en la parte inferior. Y luego tendríamos el portabebidas, ¿vale? Yo ahí tengo las llaves del garaje de mi casa, ya os había enseñado, lo podemos quitar y lo podemos poner a nuestro estilo. Y luego tendríamos un hueco. Aquí sí que no os enseñé una cosa, no sé si está disponible en el Model S porque no me he fijado, pero me ha encantado. Si os fijáis tenemos toma de 12 voltios, esto es un ventilador porque aquí debajo hay una centralita, entonces es un ventilador de refrigeración, pero aquí tenemos una toma de 12 voltios y 2 USBs. Si os fijáis, uno de los USBs está ocupado por una especie de cable. Ese cable
voy a quitarlo para que veáis cómo va. Es un cablecito que va por ahí hasta aquí. Y ese adaptador, vamos a ponerlo otra vez para que veáis cómo queda. Ese adaptador lo que hace es, imagino que esto lo habrá también para Android. Pero yo puedo conectar mi teléfono, a ver si lo doy capaz. Ahí lo podréis tener conectado, cargándose y en una zona pues curiosa. Estáis conduciendo y lo tenéis en esa zona. Oye, me ha gustado el sitio donde lo han puesto, porque por ejemplo, por lo menos, vale, así está, sí, así sí que está puesto. Porque por lo menos no lo han adaptado en el interior de un hueco ni nada. Me ha gustado este detalle, me ha gustado donde lo han puesto. En la parte central tampoco cambia mucho con respecto al S, vale, por no decir que no cambia. Doble portabebidas y un reposabrazos regulable en distancia. Esta es la llave del Model X. Es un poco diferente con respecto a la del Model S, básicamente por un par de cosas. El Model S podríamos abrir el portón delantero, abrir el coche o abrir el portón trasero. En este tenemos, digamos, dos funciones más. Podemos abrir el portón delantero. Si le damos doble clic, abrimos automáticamente la puerta izquierda. Si le volvemos a dar doble clic cuando está la puerta izquierda, abrimos la puerta derecha. Y luego las ventanillas son un botón. Cada ventanilla es un botón. Si le pulsamos doble clic en la ventanilla izquierda, abrimos las puertas traseras, tanto la izquierda como la derecha. Pero bueno, la llave es exactamente la misma que la del Model S, pero con Model X. ¿Os acordáis que en la parte delantera, en el hueco delantero, os dije, luego os enseño cómo funciona este parasol delantero? Pues básicamente en el interior tenemos, esperar que lo saco, esto si lo soltamos, esto salta y se vuelve a su sitio. Si os fijáis en la parte de arriba, a ver si puedo enseñaroslo estirado, tal que así. Ahí tenemos una forma y esto tiene la forma de lo que es el techo. Si os fijáis, el techo es totalmente de cristal, aunque la parte superior está oscurecida, de la parte de esa zona hacia atrás está oscurecida, como podéis ver, y eso que es un día de completo sol. Ahí tenéis el sol y fijaros en cómo se ve. No molesta prácticamente nada, es como si llevaros unas gafas de sol puestas. Fijaros en la diferencia. Ahí tenéis el sol y ahí tenéis el sol. Entonces, esto es para alguien que viva en, no sé, en Texas o en algún lugar de mucho calor. Entonces, esto, como siempre os digo, con dos manos mejor que con una. Y ahí lo tendríais. ¿Veis que queda así puesto? Hombre, si vais muchas veces a la playa y lo queréis poner, o si hace mucho calor en la zona en la que vivís y demás, a ver, no está mal, pero bueno, que tampoco para mucho el sol en diferencia. Fijaros, lo voy a quitar un momento, ¿vale? Y con el puesto. Tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, como extra viene bien. Pero si no queréis, no se lo añadís y tenéis un techo de cristal hasta aquí, hasta arriba. ¿Transmite calor? No. No noto nada de calor en la zona donde está el tintado. En cambio sí que noto muchísimo calor en la zona que no está tintada, ¿vale? Se nota muchísima diferencia si algún día tenéis la oportunidad de hacer exactamente esto. Así noto muchísimo calor en mi mano. Así, nada. O sea, ni es que aun pegando la mano, nada. Si tocáis el cristal, sí, vale, está quemando. Pero es como si tocáis el techo de vuestro coche, está quemando. Incómodo, para nada. Pero, como os había dicho cuando me subí, si os fijáis, un imán. Cuando acercáis, ahí tenéis un parasol. ¿Es útil? Yo creo que no. Podéis abrirlo y ponerlo hacia arriba, aunque si os fijáis, esta es la posición normal, ¿no? Es que no cambia nada. Como mucho la línea que divide el parabrisas para hacer esto o para hacer esto, por si nos viene el sol de frente, pero del resto nada. Por cierto, tenemos parabrisas o parasol pequeñito, parasol doble o tenéis un espejo con iluminación. Está curioso. Si lo queréis quitar, tiráis de él, el imán y otra vez el imán. Tal que así. Para apagar el coche, porque ahora mismo lo tendríamos encendido, simplemente hay que pulsar la P de parking y abrir el coche.
Por cierto, los asientos son como los del Model S. En la parte superior, el reposacabezas se va a regular dependiendo de la distancia. No lo podemos regular manualmente. Si os fijáis, manualmente solo distancia, inclinación y altura. Pero no podemos regular la altura del reposacabezas. Eso se va a regular automáticamente, dependiendo de la distancia y de la altura que le pongáis y de la inclinación, se va a regular de una manera u otra. Como os decía, doble clic en el techo del coche de la llave y bueno, ahora que lo tengo con una puerta abierta, se abrirá la otra puerta. Doble clic no, chicos, 3 clics. 3 clics y se cierra. Para abrir la puerta trasera, si nosotros pulsamos en la esquina que os he dicho, justo en esta esquinita del tirador, si pulsamos un clic, que sería un botón, se abre automáticamente. Pero como os he dicho, si os fijáis, la llave tiene la ventanilla toda, sería un botón. Si nosotros pulsamos doble clic en esta ventanilla, se abre el lateral. Esta a la izquierda. Si queréis abrir la derecha, pues haréis doble clic en el otro lado. La entrada es cómoda, tanto en las plazas centrales como en la parte trasera. Fijaros en el tamaño que tenemos de puerta. Es que lo bueno es que no hay como muchas que tienen una puerta por aquí y nos molesta. Que queremos entrar por adelante, fijaros en el espacio que tenemos. Es enorme. La altura es un coche alto, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Pero tampoco es incómodo. Si os fijáis, la posición es muy buena. Aquí tenemos el detalle de que son asientos eléctricos como ningún otro, ¿vale? Creo que no hay ninguna otra marca que los haga de esta manera. Podemos regularlos en distancia, acercarlos o no, o podemos inclinarlos, ¿vale? Podemos ponerlos más rectos o podemos ponerlos más inclinados. Para vuestro gusto, ¿vale? O sea, lo podéis inclinar. Esto sería el máximo que podréis inclinarlo. Se va súper cómodo. Y si lo queréis acercar, pues porque queréis darle espacio en la parte trasera, ¿vale? Este sería el máximo que nos deja acercarlos. Sí, esto sería el máximo. Pero aún así, fijaros, es que la posición es comodísima. ¡Oh, qué bien se está! Y si queréis acceder a las plazas traseras, simplemente en la parte trasera tenemos un botón, flecha hacia adelante, flecha hacia atrás. Le damos un toque hacia adelante, el asiento va hacia adelante, se inclina hacia adelante y nos deja espacio. Buen espacio, sin problema ninguno. Si os fijáis, tenemos muy buen espacio para acceder, o sea, muy buen espacio. En cuanto nos subimos, simplemente le damos un toque a la flecha y cuando queramos pararlo, simplemente le damos un toque hacia adelante, por ahí más o menos. Tenemos espacio de sobra y ya está. Y si queremos salir, tenemos varias opciones dependiendo de los asientos. O bien podemos darle hacia adelante al sillón, o bien podemos hacer esto. Y fijaros, aquí tengo buen espacio y atrás tengo buen espacio. Y en las plazas traseras hay varios opcionales, por así decirlo. Hay varias opciones de tener nuestras plazas traseras en el coche. Ahora mismo tenemos 6. 2, 2 y 2. Podemos añadirle 5, 6 o 7. 5 de serie. Sería una butaca completa con un respaldo completo. 6 sería como tenéis ahora. 7 sería un asiento más en la parte central. Pero aparte de eso podéis añadirle 6 con una columna central o 4 con una columna central. Vale, dependiendo de vuestros gustos. El espacio para 6 personas es grandísimo. Fijaros, la parte delantera entraba perfectamente. Ahí tendríamos la regulación y aquí tendríamos el botón. Nosotros le damos un toque hacia adelante, ¿vale? Y accedemos a las plazas traseras. Lo bonito que es el pilar de los asientos es en cromado, muy bonito, se ve muy robusto, pero bueno, es plástico. Y en cuanto subimos, lo que os decía, tenemos el botoncito, pulsamos el botoncito una vez y en cuanto llegue a nuestra postura, lo paramos, ¿vale? Tal que ahí. Fijaros, tenemos 2 dedos para llegar adelante. Lo he dejado bien holgado, o sea, tampoco quise forzarlo mucho. Ahí tenéis, ¿vale? La postura que tengo yo. Si nos vamos a la plaza justo delantera, fijaros, buen espacio, 2 dedos, ¿vale? Es decir, podrían ir 6 adultos sin problema ninguno en las plazas, en todo el coche. Las plazas traseras son súper cómodas, amplias, prácticamente con la misma posición que en la parte delantera, un poquito más bajo, lógicamente, y tenemos doble puerta de bebida
y tenemos un enchufe para cargar USBs o teléfonos en la parte trasera. Está muy bien, porque en la parte central tenemos otros dos USBs para cargar nuestro teléfono y doble puerta de bebida. Así que está todo muy pensado. Tomas de ventilación y todo se vería tal que así desde la parte trasera. Pero lo voy a dejar en la postura más amplia, que sería tal que así, y vamos a cerrar las puertas. Simplemente tenemos un botón, le damos a cerrar y se cerraría. El cristal del techo, exactamente igual que el de adelante, está laminado de tal manera que no transmite ni temperatura, ni calor, ni deslumbra, ¿vale? Es decir, estoy viendo fijamente el sol y se ve exactamente igual, como si llevaras unas gafas de sol. Si os fijáis, el oscurecimiento del techo, es que en la cámara se ve como muy... Mira, a ver si soy capaz de... Luz normal, este sería cristal normal. Y el techo es muy oscuro, pero aún así es súper cómodo, porque si te pones en el reposacabezas tienes luz, luz y todo luz. Es decir, son unas plazas como muy luminosas, no sé, muy amplias. Y a lo que iba, porque siempre me lío, aquí tenéis distancia máxima en las plazas centrales. Tamaño más que de sobra para poder movernos sin problema ninguno. Fijaros el tamaño que tenemos entre el pie trasero y el pie delantero, sin problema ninguno. En altura me está tocando lo que es el empeine en la curvatura del sillón, pero igual que el Model S podemos mover perfectamente el pie. Fijaros en la altura, muy buena altura. Parte lateral sería todo en alcántara. Toma de ventilación, un detalle, ya que en la parte delantera la toma de ventilación estaría debajo de los botones y en la parte lateral tendríamos toma de ventilación. Esto está muy bien porque en la parte trasera igualmente podríamos tener calor. Huecos y aquí nada, habría un reposabracitos aquí, pero bueno, sí, hay un reposabracitos, pero va, tampoco nada del otro mundo. Para salir simplemente pulsamos el botón, el asiento se va hacia adelante nuevamente. Y si hubiera alguien delante nos abriría a través del botón que tenemos aquí. Una vez que sales, das para atrás y bueno, no es recomendable cerrar desde aquí porque lo hice y evidentemente la puerta se cierra y te puede dar en la cabeza si estás un poco despistado. Por cierto, antes de que se me olvide, sabía que se me iba a olvidar esto, tenemos iluminación dentro del altavoz. Oye, está muy bien, porque ilumina muy bien, no os lo enseñé en el garaje, pero sí que ilumina muy bien. Y de hecho, si os fijáis, aquí tenéis otro botón. Ese botón sería para cerrar desde fuera. Que por cierto, hice un montón de pruebas de ponerme debajo, de ponerme al lado, de abrirla de muchas maneras y en posturas normales, no siendo un cenutrio que metes la mano por aquí y haces cosas raras, pero en posiciones normales, posturas normales, si te pones al lado y lo abres o lo intentas abrir y demás, no pasa nada, ¿vale? Porque hay mucha gente que no, que te atrapa y te rompe un pie y te coge un pie y te deja sin pie y... Chicos, en posturas normales, nada de siendo un cenutrio y sacando un brazo por donde no debéis, no pasa nada. La parte trasera es súper imponente, es muy alta. Si lo veis desde atrás, ancho, muy ancho y muy alto. Fijaros por dónde me da a mí. El alerón, si mal no recuerdo, esto, corregirme algunos si me equivoco, pero los primeros modelos era un alerón retráctil, es decir, se abría y se cerraba, pero en los modernos es un alerón fijo. Tenemos iluminación, como ya habéis visto, y poco más, es decir, es que poco más hay que deciros. Bueno, en la parte lateral tenemos el enchufe normal y corriente, como ya hemos visto en el clase S. Pero del resto es exactamente igual al clase S, más alto. Es decir, si vosotros le cortáis estos 20 centímetros, tenéis un Model S. No os asustéis con el maletero porque ahora mismo lo tengo con 6 plazas. Lo mismo, doble clic en la parte trasera y se abre el portón. Al igual, lo podemos abrir desde adelante o desde arriba. Tenemos un botón igualmente en donde siempre, ahí tenéis ese botón.
que podéis pulsar y se abre automáticamente, no hace falta usar la llave. Pero ahora mismo lo tenemos con 6 plazas. Como podéis ver, ahí tenéis el espacio de las plazas, con buena visión. Pero si lo queréis dejar en 6 plazas tendréis este espacio, no solo este, tenéis más hueco. Ahora os lo enseñaré. Si queréis quitar los asientos de atrás, aquí tenéis una especie de circulito. Este circulito, que casi no se ve, es inapreciable, es un botón. Lo pulsáis y el reposacabezas se baja y ahora lo podéis empujar hacia adelante y se queda ahí. Más de lo mismo con el otro. Empujáis y se queda ahí. Fijaros en cuánto espacio acabamos de ganar. La maleta la mandamos para allá y este sería el espacio del maletero. De todas formas, si a los asientos le damos hacia adelante, no podemos abatirlos, ¿vale? Como un todoterreno normal y corriente. Pero si los echamos hacia adelante y los inclinamos, tenemos hasta casi 2.500 litros de capacidad. Está muy bien. Y diréis, Christopher, yo no veo esos 2.500 litros de capacidad, veré unos 1.500 o unos 1.800. Porque aquí tenemos un espacio de la leche. Los cables no os los voy a enseñar otra vez, ¿vale? Tenemos los adaptadores que ya os enseñé en el clase S, en el Model S otra vez, ¿vale? Y los adaptadores normales y corrientes que ya hemos visto. Chris, sigo sin ver el tamaño. Como os ha encantado, como lo he enseñado en el Model S, creo que lo voy a hacer lo mismo con el Model X. Fijaros en el tamaño que tenemos, ¿vale? De hecho es que este es más grande que el Model S. Mucho más grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene este maletero. Es que es enorme, chicos, es enorme el hueco que hay atrás. Y eso con 6 asientos. Si solo lo cogéis con 5 asientos, es decir, asientos normales y corrientes, y estas butacas las quitaríais, tendríais un espacio hasta allí de todo libre, más el hueco, más o menos igual que el Model S. Para cerrarlo es muy fácil, o a través del botón de la llave o a través de este botón, ¿vale? Muy simple. Poco más que deciros, chicos. La parte inferior ya la veréis ahora cuando os hable de los aspectos técnicos y os enseñé todo el interior, pero es todo totalmente plano, todo. Colores, exactamente igual. Que es más grande, no te cobran más que por el Model S. 1.100 euros los colores normales y luego tendríais los colores rojo y blanco, si mal no recuerdo, que son 2.000 euros más, pero del resto serían 1.100 euros. El gratis sería el negro, pero fijaros en el perfil, es mega bonito. Las llantas sí que no son baratas, tenemos 3 o 4 llantas, normalmente sobre unos 3.000, estas 6.000 euros. Así que no son baratas, pero le dan un aspecto imponente, no, lo siguiente imponente. El Tesla Model X es el segundo modelo que presenta la marca. Se presentó en febrero de 2012 y los primeros en entregarse han sido en septiembre de 2015. Tan solo un año después se habían entregado casi 16.000 unidades y actualmente ya hay entre nosotros casi 30.000 unidades de Tesla Model X. No está nada mal para la gama de precios en la que discurre. Tiene unas características similares a las del Model S, aunque con mayor tamaño y altura, sin perder el confort ni la deportividad que busca la marca en prestaciones. Es tan solo 6,7 centímetros más largo que el Model S, 10 centímetros más ancho, 18 centímetros más alto y en peso, si comparamos por ejemplo las dos versiones en P100D, el Model X es 200 kilos más pesado. No me pararé en equipamiento y tipos de carga ya que es prácticamente lo mismo que el Model S. En el vídeo del Model S os explico todo detalladamente, en la parte de información técnica. Desde el principio se vendió solo con tracción a las 4 ruedas mediante 2 motores, uno delantero y otro trasero. Os pongo una tabla con las versiones que hubo hasta el momento, aunque actualmente, en octubre de 2017, solo hay disponibles las versiones 75D, 100D y P100D. La D significa que es dual motor o de tracción delantera y trasera, mientras que la AP es una versión performance, con mayor potencia. Tiene un motor trasero más grande y potente que en las otras versiones.
De igual forma que os comenté hace un minuto, no me pararé, os dejaré en la descripción un link para que podáis ver justo esa parte del vídeo en el Model S. Es que son exactamente lo mismo, pero con diferente estructura. Chicos, es el futuro elevado al cuadrado, ¿vale? Lo de las puertas me parece algo espectacular. Vuelvo a lo mismo porque os estoy escuchando, es una pijotada. Sí, es una pijotada, pero es el futuro. Y no sé, a ver, volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Es caro? Sí, pero tenemos de lo mejor en calidades en eléctricos, ¿vale? Y quien tenga esto, o sea, va a llamar la atención por allá por donde vaya. De hecho, normalmente no suelen mirar los coches que llevo, son coches normales, ¿no? Pero la gente incluso se saca fotos con ellos, o sea, me he encontrado varias veces en la ciudad con gente sacándole fotos al coche, si es en los pasos de cebras, si es pasando o si es cuando lo tengo en el aparcamiento y tengo todo esto manoseado y toqueteado. Así que si no os gusta que os manoseen y os toqueteen y os miren el coche, a ver, no es recomendable, pero es un coche impresionante, chicos. En la descripción os voy a dejar tanto la prueba en carretera del Model S como del Model X, ya que las voy a complementar, y las revisiones, tanto del sistema multimedia, los easter eggs y alguna sorpresilla que os voy a preparar con el Model X. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!